LISA Institute. Boletín semanal con noticias desde el 22 al 29 de abril de 2022. Titulares. En Seguridad y Defensa veremos cómo la soberanía monetaria puede cambiar la soberanía popular. ¿Cómo ha votado Francia? La estrategia de desinformación de Rusia en Mali. En inteligencia veremos Masterclass, importancia del uso de la inteligencia de imágenes IMINT en conflictos armados. Desarticulada una organización criminal que había hackeado sistemas informáticos de instituciones públicas. En ciberseguridad te explicamos diferencias entre ciberterrorismo, ciberguerra y hacktivismo. La amenaza transnacional de la piratería digital. El riesgo cibernético para las empresas. Metaverso y sus consecuencias jurídicas. En derechos humanos veremos el estado de excepción ha creado en El Salvador una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos. Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de LISA Institute. Comenzamos. Seguridad y defensa. ¿Cómo la soberanía monetaria puede cambiar la soberanía popular? El pasado 2021 ha estado marcado económicamente por el impacto de la pandemia a nivel global y por la expansión del mundo de las criptomonedas y las transacciones con activos digitales. Todo apunta a que en 2022 las criptomonedas tomen aún más importancia en la economía mundial y comiencen a ser un método de pago habitual entre empresas y consumidores. Michael Fonte, politólogo y periodista, realiza un análisis sobre cómo se han instaurado las criptomonedas en nuestra sociedad, el poder que pueden llegar a tener y cómo estos activos transforman nuestro mundo. Puedes acceder al artículo en LISA News. ¿Cómo ha votado Francia? ¿Cómo funciona el sistema de dos vueltas en las elecciones presidenciales francesas? ¿Cómo se elige a los representantes de la Asamblea Nacional y del Senado? El pasado domingo, 24 de abril, tuvo lugar la segunda vuelta en las elecciones francesas y es importante entender el sistema electoral y el proceso de selección del presidente de la República. Para ello, es clave comprender cómo funciona el sistema y cuáles son las normas que lo sustentan. En LISA News te explicamos las claves para entender este proceso electoral y cómo ha votado Francia. La estrategia de desinformación de Rusia en Mali. El día 23 de abril, Rusia imputaba a Francia la autoría de una matanza cometida en la base militar de Gossi, en el norte de Mali. La acusación se sustentaba en unas imágenes y un vídeo que habían sido difundidos en la cuenta personal de Twitter de un hombre identificado como Dia Diarra. Estas fotografías revelaban los cadáveres de unos soldados de apariencia caucásica enterrados en fosas comunes. Sin embargo, el Estado Mayor francés, que ha tenido acceso a las fotografías, ha negado su autenticidad gracias a la grabación de un dron y ha alegado que son fruto de un montaje. En la reproducción del dron se aprecia cómo los cuerpos eran manipulados por mercenarios del grupo Wagner para acusar al ejército francés. Si quieres saber más, te lo contamos en LISA News. Inteligencia. Masterclass, importancia del uso de la inteligencia de imágenes IMINT en conflictos armados. El próximo martes 3 de mayo, Carlos Javier Broncano, teniente coronel del Ejército de Tierra y profesor e instructor IMINT, ofrecerá una masterclass en colaboración con LISA Institute, importancia de la inteligencia de imágenes en conflictos armados.
Estudiaremos cómo ha evolucionado IMINT a través de las diferentes etapas de la inteligencia. Aprenderemos a diferenciar los distintos tipos de conflictos armados y mucho más. No te la pierdas. Puedes inscribirte a través del enlace que encontrarás en LISA News. Desarticulada, una organización criminal que había hackeado sistemas informáticos de instituciones públicas. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente había hackeado sistemas informáticos de instituciones públicas en Madrid y Granada. Se introducían en servidores de instituciones públicas para cambiar la domiciliación de las nóminas más cuantiosas y derivar el pago a 2 cuentas abiertas con documentación falsificada, alcanzando el dinero estafado una cifra superior a los 53.000 euros. Según la Policía Nacional de España, se han llevado a cabo 3 registros en domicilios de Madrid, donde se han intervenido 4 vehículos deportivos de alta gama, valorados en más de 450.000 euros, unos 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico y unas 400 tarjetas de débito y crédito tipo monedero. Durante la investigación se han detenido a 8 jóvenes en Madrid, en una operación que continúa abierta y que ha sido coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada. Ciberseguridad. Diferencias entre ciberterrorismo, ciberguerra y hacktivismo. Si bien es cierto que no es necesario que el ciberterrorismo cumpla las características del terrorismo como lo conocemos a nivel físico, debemos saber que se trata de un terrorismo virtual. Por tanto, las características que cumple serán propagación de miedo, intenciones políticas, sociales o económicas y amenazas, pero tampoco es posible establecer con precisión si estas características deben darse a la vez o es posible por separado para que hablemos de ciberterrorismo. Donde sí existe un consenso es que todos aquellos ataques que se realicen a una infraestructura crítica o servicios esenciales son actos de ciberterrorismo. Pero como no existe una definición consensuada en esta materia, en LISA News puedes ver un artículo donde te damos las claves para comprender cómo diferenciar conceptos clave en el contexto de la ciberguerra. La amenaza transnacional de la piratería digital. Interpol ha anunciado hoy el éxito de la colaboración conjunta entre la organización y las fuerzas del orden coreanas y marroquíes que han logrado el cierre del sitio ilegal Webtoon y a la detención de un sospechoso. Según explican desde Interpol, las autoridades marroquíes facilitaron esta acción, desmantelando así la empresa criminal y protegiendo los derechos de los titulares de los derechos de autor. La piratería digital es una amenaza global que afecta a industrias creativas como el cine, la televisión, la música y la edición, así como a la economía en general. En LISA News te contamos cómo Interpol trabaja por proteger la propiedad digital en la era digital. El riesgo cibernético para las empresas. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, los riesgos cibernéticos han crecido junto con una gran transformación digital debido a la disminución del contacto físico y al aumento de las relaciones sociales y profesionales de manera virtual. Por ejemplo, en diciembre de 2020, la empresa SolarWinds sufrió un ataque cibernético donde insertaron un malware en su producto Orion, que es utilizado por miles de empresas y agencias gubernamentales de todo el mundo. En LISA News hablamos de los distintos tipos de riesgos cibernéticos a los que están expuestas las empresas. Metaverso y sus consecuencias jurídicas. Metaverso es el mundo virtual, al igual que tenemos el mundo físico. Nuestra tecnología nos permite vivir una segunda vida en el ciberespacio. En 2021, Mark Zuckerberg cambió el nombre de la compañía que engloba Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otros, por el de Metaverso o Meta. Esta idea pretende, en un futuro, poder crear un universo virtual como extensión del mundo físico. Entre los usos que se quieren implantar en este nuevo universo son acudir a conciertos, trabajar en una oficina virtual o incluso introducirte dentro de videojuegos. Pero, ¿cuál es la problemática que surge con el metaverso entendido como universo virtual?
En LISA News hablamos de ciberdelitos en el metaverso y sus efectos legales. Derechos humanos. El estado de excepción ha creado en El Salvador una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos. El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un estado de excepción a petición del presidente Nayib Bukele tras el repunte de homicidios relacionados con las pandillas somaras durante el fin de semana precedente. El decreto que regula el régimen de excepción suspende ciertos derechos fundamentales que, según el derecho internacional, no deben ser derogados en ninguna circunstancia, incluidos el derecho a defensa jurídica y el derecho a ser informado de los motivos de la detención, entre otros. Ante ello, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha afirmado: durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña, desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas. Las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción. Y hasta aquí la selección de noticias de esta semana. Espero que hayan sido de tu interés. Desde LISA Institute te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.